uno de los principales opositores que no es convocante, pero como si lo fuera, es el mismo Calderón, uno de los principales opositores a la reforma electoral. Fíjate nada más, citaba yo la encuesta, Álvaro, de Reforma. ¿Cuáles son los resultados y cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta dice, solo 13% está de acuerdo con que el INE desaparezca. A ver, la voy a lo mejor vale la pena compartirla, que la ponga aquí en grande en la pantalla y la muestro aquí. Perdón que no sea suscriptor de Reforma y no me vaya a meter ahí a verla completamente, pero puedo perfectamente transmitir estos resultados. A ver, ahí está. Es esta. Solo el 13% está de acuerdo con que el INE desaparezca. Y luego las preguntas. ¿Considera que el INE, y luego, debe desaparecer y crearse uno nuevo? El 13%. Debe hacerle algunos cambios. 31%. ¿Funciona bien como está? 53%. O sea, en las preguntas y en la lectura de las preguntas también está el truco, ¿no? De cómo plantean. 53% no quiere, fíjate, 53% no quiere que desaparezca el INE. Era la nota que se leía. 53% no quiere que desaparezca el INE. Es decir, traduces de 56% dice que funciona como está. O sea, esa es la encuesta de Reforma, la mencionaba yo hace un rato, pero hace unos momentos, Álvaro, sí, publica el diario español El País una encuesta que hizo el propio INE. Y leo la cabeza textual. Una encuesta del propio INE muestra que la mayoría de los mexicanos respalda la reforma electoral de López Obrador. ¡Ah, caray! Ojo con esto. A ver, y quizá vale la pena que lo comparta porque esta encuesta, pues no hay vuelta de hoja. Esta la encargó el INE. Y ahí está el INE. Dice El País, es literal, una encuesta del propio INE muestra que la mayoría de los mexicanos respalda la reforma electoral de López Obrador. Un estudio oficial muestra que 9 de cada 10 ciudadanos apoyan recortar el dinero a los partidos y disminuir el número de legisladores. Más del 50% apoya refundar el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Fíjate la diferencia entre plantear, ¿quiere que desaparezca el INE? No, pues no, yo tampoco. Si me preguntan, nomás porque nunca me han preguntado a mí los encuestadores de Reforma, pero si me hubieran preguntado, oiga, ¿está usted de acuerdo en desaparecer al INE? Yo sería entre los que dijera, no, porque nos ha costado mucho. Es reformar al INE. Bueno, pues aquí está. 50% apoya refundar al INE y al Tribunal Electoral. Y lo leo en esta nota de Cédric Raciel, si tú me lo permites, Álvaro. Por cierto, ex reportero de Reforma que acaba de entrar a El País. Fíjate. Ahí van esta parrafada. Dice, una encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral de México confirma que la mayoría de mexicanos está de acuerdo en las principales modificaciones contenidas en la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el sondeo al que ha tenido acceso El País, el 93% de los ciudadanos 93%, no, leí bien, ¿eh? A ver. Según el sondeo al que ha tenido acceso El País, el 93% de los ciudadanos apoya la propuesta para destinar menos recursos públicos a los partidos políticos. 9 de cada 10 ciudadanos. Más de 9. El 87%, ahí sí sería 9, casi 9 de cada 10, avala disminuir el número de diputados y senadurías a nivel federal. El 78% apoya
que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por voto directo de la ciudadanía, Álvaro. El 74% acepta reducir los recursos que le otorgan al INE. Es brutal. Pues sí, es brutal. Es brutal. Es brutal. Es una muy claro el contraste con la encuesta de Reforma. Bueno, aquí está. Ahí está, tal cual. Mira, a ver, déjame te pongo este gráfico porque justo dice 51% y creo que es Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE. Ah, es una encuesta oficial del INE. Es oficial del INE. 51% está de acuerdo en que se realice una reforma electoral. Sin embargo, la opinión está dividida entre los que lo ven muy necesario y entre quienes no. Bueno, ese es el gráfico. Ahí lo tienes. Mira, déjame te muestro. Quizá valga la pena leer nuevamente los datos porque quizá... Déjame leer el segundo párrafo porque por favor, también hay datos. Era dice, lo que te iba a decir, sí. Los puntos donde la iniciativa presidencial no encuentran un apoyo tan arrollador, aunque siempre mayoritario, están relacionados con la refundación del aparato de control electoral. Fíjate bien, ¿eh? Sí. Por ejemplo, la propuesta de sustituir al INE por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas centralizado es apoyado por 52% de los encuestados contra un 40% que se expresó en contra o muy en contra. Respecto a la desaparición de los institutos electorales estatales, 53% está de acuerdo contra el 43% en desacuerdo. Son de cualquier modo datos muy relevantes. Hay, digamos que una opinión, digamos que dividida, pero propicia precisamente para la deliberación y para que se conozcan las diferentes propuestas, no solo la iniciativa presidencial, que es la que está sujeta a estas dos encuestas, y que en el caso de la encuesta organizada, pagada por el Instituto Nacional Electoral, hay un apoyo, por supuesto, aplastante a aspectos justamente de esa iniciativa. Mira, es obvio que cuando se le pregunta a los ciudadanos si quieren que disminuya el costo de la democracia, dicen por supuesto que sí. ¿Que disminuya el número de diputados y senadores? Por supuesto que sí. Pero hay uno que me llama la atención. Que los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por voto popular, como ocurre en otros países. 78%, Álvaro. Claro. O sea, mayoritario. Claro. Brutal. Pues sí. Hay ciertas reservas. A mí mismo me dan dudas. A ver, ¿quién se van a postular? ¿En qué circunstancias puede generarse inclusive un proceso interno, una campaña? Bueno, pero ¿por qué no discutirla? Y que se conozca, se socialice. Pues de eso se trata. Los asuntos públicos son asuntos que nos conciernen absolutamente a todos. Y en ese sentido, pues que se abra la discusión. ¿No es esa la democracia? Claro. De discutir los asuntos que a todos conciernen. O lo otro es, efectivamente, no moverle nada. Pues no le mueve nada quienes están muy a gusto. Pues sí, las élites. Los pues mismos sí. De siempre. Pues el PRIAN. Y bueno, sus patrones. Pues los que provocaron la reforma político-electoral 2013-2014 en el marco del Pacto por México, los cual. Que le cambiaron de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, que son básicamente es una propuesta del PAN, el nombre lo pone el PAN, o sea, ¿qué más claro quieres que eso? Pero es que los consejeros los ponen el PRI y el PAN, en los que están ahorita, el nombre se lo... Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. O sea, ¿qué alegan ahora que defender al INE? ¿Por qué? Porque se busca que no influyan las élites en los órganos electorales. Por eso es la protesta. Mira, Álvaro, hasta vale la pena
porque hicimos hace poquito, recordarás, este trabajo sobre Edmundo Jacobo, el rey de la élite dorada, el rey. Pues es el jefe de la burocracia. No, bueno, y cuando claro. dice uno burocracia no significa, no es un término peyorativo, es la estructura ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, efectivamente, y es un trabajo muy bueno de Obed Rosas. Lo publicamos el sábado, y el sábado que íbamos volando hacia Tampico lo platicábamos, pero porque es muy importante que usted lo sepa. Mucha gente no sabe que además de los consejeros electorales, pues hay funcionarios que son los que, organizan los procesos electorales. Y el jefe de todos ellos se llama Edmundo Jacobo Molina, un académico de Sonora que fue secretario general de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, y yo me acuerdo cuando llegó al entonces IFE, ¿a título de qué? Pues recomendado, obviamente, por Goldenberg. Pues sí. Bueno, por esa élite de nexos y todo ese amasijo de relaciones de negocios. Carajo. Bueno, pues qué bueno que, fíjate, y esa acaban de publicarla hace minutos, te voy a decir hace cuánto, hace exactamente 20 minutos, Álvaro, que se publicó esta encuesta. En el país. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de comentarla. Fíjate, nada más, es un poco de ser periodismo. De suerte. Tiene también un poco de suerte. Pues como los porteros de fútbol. Sí, porque habíamos hablado justo de la encuesta de Reforma, que es muy rara la pregunta de ¿quiere usted que desaparezca el INE? Pues no, espéreme. Yo no. Si te preguntan a ti que desaparece el INE, a mí me preguntan, yo digo asustado, digo, no, espérese, no lo desaparezcan. Pues ¿cómo si nos costó tanto dinero? Y además hay un montón de gente que trabaja en el INE, miles de personas que trabajan en todos los estados en el INE. No, y hay que decir también, hay servidores públicos profesionales, comprometidos. Claro. Sí, sin duda. Pero los que se aferran, pues son esa élite muy vinculada, pues a los partidos políticos también, eso es verdad. Y si les gusta uno, están con ese, y si les gusta el otro, quien garantice que sigan perteneciendo a esa élite, Alejandro. Así es. Bueno, pues vamos rápido, señor Delgado, si te parece, vamos a ver este video porque creo que viene al caso. Es un texto publicado que se lo recomendamos en sinembargo.mx. Creo que viene mucho a la discusión de lo que se está dando en el país en estos días. Vale la pena también que vea en sinembargo.mx el texto del compañero Obed Rosas, pero este es el video que se hizo de ese mismo texto que se publicó apenas este sábado pasado. Pero a usted que le gustan estos temas, métase a sinembargo.mx, ahí lo va a encontrar. Vamos a verlo y volvemos. Edmundo Jacobo Molina estará como pocos en la cúpula del INE, a donde llegó en 2008, cuando todavía era IFE. Al frente de la Secretaría Ejecutiva se desempeñará hasta 2026, luego de que el consejero presidente Lorenzo Córdoba lo propusiera en 2020 para otros 6 años más en un proceso que dentro del mismo Consejo General le valió acusaciones de simulación. De perfil discreto, Jacobo Molina fue uno de los que impugnó la ley de remuneraciones de los servidores públicos para ganar más que el presidente. En 2015, cuando se difundió un audio obtenido de manera ilegal, en el que se mostraba a Lorenzo Córdoba burlándose de autoridades indígenas con las que se había reunido, le llovieron críticas al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que a la fecha lo persiguen. Pero poco se ha hablado de su interlocutor, quien también se mofó de los representantes de esa comunidad, precisamente Edmundo Jacobo Molina. Jacobo Molina se desempeña como secretario ejecutivo del INE desde junio de 2008, es decir, desde que este organismo era el Instituto Federal Electoral. En este puesto estará hasta 2026, luego de que, impulsado por Lorenzo Córdoba, fuera reelecto en febrero de 2020 para otros 6 años más.
un acto que fue denunciado en su momento por el consejero Roberto Ruiz Saldaña, quien cuestionó que la reelección se haya dado 2 meses antes de que el secretario finalizara su cargo. Quien más se llena la boca aquí en defender al Instituto Nacional Electoral es su principal victimario. Envuelto en una retórica de amenazas al INE y de pretendida defensa de su autonomía, hoy Lorenzo Córdoba pretende la ratificación de Edmundo Jacobo Molina para que sumen el cargo de secretario ejecutivo 18 años. No es de demócratas, consejero presidente, proponer una ratificación del secretario ejecutivo más de 2 meses antes que se venza su periodo, a fin de sustraer de la decisión a 4 consejeras y consejeros que llegarán el 4 de abril. No es propio de quien se dice defensor y hasta teórico del derecho y los derechos proponer este escandaloso fraude a la ley. No es digno de quien se dice consejero presidente del INE traer a sesión un asunto de extrema importancia solo por consideraciones políticas, porque eso que usted señaló en su primera intervención no es en realidad lo que usted ha sostenido. Uno de los argumentos que expuso el consejero presidente Lorenzo para mantener a Jacobo Molina hasta 2026 fue, según informó el INE en un comunicado, superar 2 grandes desafíos que requieren de un conocimiento detallado sobre el funcionamiento de la institución y de un cuestionable compromiso con la legalidad, el proceso electoral de 2021, y el otro es más de tipo administrativo, para encontrar el punto de equilibrio entre esos preparativos y el déficit financiero inédito e inaudito con el que hemos iniciado este año fiscal, abundó Córdoba. Meses antes de que se prolongara su gestión en enero de 2020, el secretario ejecutivo del INE fue uno de los integrantes que se amparó contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entró en vigor en abril de 2019 para poder ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una situación que le generó críticas, al igual que le han valido al resto de los integrantes del Instituto Electoral que ha defendido sus salarios. Los recursos que se destinan al INE han sido tema de un arduo debate entre el gobierno federal y los consejeros electorales. El gobierno ha cuestionado los salarios y prestaciones que percibe una burocracia dorada en este órgano electoral, el cual a su vez ha rechazado las acusaciones de dispendio y de protagonismo del que se señala a su consejero presidente Lorenzo Córdoba. Edmundo Jacobo Molina percibe, de acuerdo con la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia, un monto mensual neto de 166,758,88 pesos, un seguro de separación individualizado por 25,709,33 pesos y una compensación garantizada por 141,034,50 pesos. En contraste, el presidente Andrés Manuel López Obrador percibe 116,326 pesos mensuales y tiene una compensación garantizada por 120,109 pesos. Esta es la encuesta de la que le hablábamos a usted. ¿De octubre de 2002? Así es, de octubre del 2002. Segundo levantamiento. A ver si telefónico. podemos verla íntegra, vale la pena. A ver si... Ahí está. Oye, Alejandro, un dato. La opinión positiva hacia el instituto disminuyó 11 puntos de 2001, cuando tenía 67%, a septiembre de 2022, que alcanzó 56%. Y en este mismo periodo la negativa aumentó 5 puntos, pasó de 17% a 22%. La opinión positiva hacia el instituto disminuyó 11 puntos en de 2021 a septiembre de 2022. Es un montón.
la negativa aumentó 5 puntos. Entre los principales factores de una opinión positiva hacia el instituto destacan una buena organización de elecciones, realiza un buen trabajo, se encarga de las elecciones que sean transparentes, la relacionado con la opinión negativa ojo, es una institución corrupta. 16%. Realizan fraudes en las elecciones, 15%. Tiene mal manejos de recursos, 14%. Ándale, carajo. 55% considera que las elecciones organizadas por el INE son limpias. No obstante, las personas de entre 26 y 40 años, así como las de 41 a 60, son quienes consideran en mayor medida que se comete fraude durante estas. O sea, entonces nada más los niños y los adolescentes creen que no se organizan fraudes. Y mira, 43%, perdón Álvaro, que es importante, dice, el 55% considera pero no obstante, las personas entre los 26 y 40 y 41 a 60 son quienes consideran en mayor medida que se comete fraude durante las elecciones. Entre los de 26 a 60, pues, son los que consideran que se cometen fraude en las elecciones. Pues claro, son los únicos que pueden hacia abajo, los de 25 a 0 años, pues ni modo que hablen de fraudes, si nomás han votado una vez en todo caso. Fíjate, entre los principales resultados también se destaca que 43% cree que el INE gasta demasiado. De este grupo, 55% está a favor de reducir su presupuesto, propuesta planteada por la reforma electoral. Caray. Se observa que la percepción de la ciudadanía sobre el gasto del INE empieza a asociarse con altos salarios. Claro. Y en menor medida con algunos conceptos específicos como asesorías y prestaciones de quienes trabajan en este. Es decir, quienes cuestionan al INE, los ciudadanos que cuestionan al INE por el gasto, lo hacen por los salarios. Yo le había dicho a Álvaro hace ya tiempo, hace un año, más de un año a lo mejor, yo había dicho, creo que uno de los errores más cometidos por Lorenzo Córdoba, uno de los peores errores de Lorenzo Córdoba en este periodo, es el haber dado la batalla por su salario. El haberse aferrado al dinero. Así es. Yo creo que ese error le va a resultar a la larga muy costoso. Pero a su vez entiendo por qué Lorenzo Córdoba, y ahora agrego aquí en este segundo razonamiento a Ciro Murayama, entiendo por qué los dos decidieron emprender esa batalla por su dinero, por su salario, que es una batalla mezquina. No hay de otra, no puedo tacharla de otra manera. Es algo que en su interpretación más básica, más esencial, tiene que ver con la defensa de tus propios intereses, no los intereses de una institución, no los intereses de la democracia, son tus propios intereses. Y hasta el último los intereses de los mexicanos. Y esa defensa la entiendo de los dos, la defensa que ellos emprenden, Álvaro, porque entiendo las élites en las que ellos se mueven, se desenvuelven, les recomendaron eso. No vayas a caer en la batalla de López Obrador de la austeridad, porque esa es una mentira de López. No vayas a caer en el tema de la austeridad, porque eso no es cierto. Siempre alimentado por mucho odio. Y de sus cercanos, de la gente que rodea a Lorenzo Córdoba y al mismo Ciro Murayama, las élites intelectuales que lo rodean, les recomendaron a ellos que dieran la batalla por sus salarios, porque era una farsa la austeridad republicana. Y ellos decidieron, influenciados por esas élites, lo supongo y creo que no ando lejos, supongo que
que ellos le sugirieron dar esa batalla porque era una farsa la austeridad republicana y la dieron, Álvaro. Y yo creo que es uno de los más grandes errores de Lorenzo Córdoba. Haber emprendido esa batalla, haberse amparado, haber convencido a grupos al interior del INE de dar esa batalla, porque es una batalla mezquina, o al menos su interpretación es así. Yo no creo, Alejandro. Eso, porque eso no les importa. ¿Qué? Que ser vistos así, finalmente yo ya creo se que van. sí, porque aquí están. Y ya, sí, pero ya se van. No. Y se llevan con la marmaja. ¿A dónde se va Lorenzo Córdoba? No, al Instituto es gente que tiene Nacional, al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Álvaro, no, todos ellos son entes políticos. Por eso. O sea, ellos, mira, yo creo que yo no daría por un hecho que va al Instituto de Investigaciones Jurídicas. De Investigaciones Jurídicas. Claro que sí. Yo no daría por un hecho que vaya a ser tan fácil que se incorpore. Ahí está su plaza. Bueno, ahí está su plaza, pero yo no creo que sea tan fácil que regrese a la UNAM. Yo no lo creo. Y te voy a decir por qué. Va a depender mucho de la manera en la que él salga del INE. No es tanto, Álvaro, que el tema de que no les interese tanto el tema del dinero. Por supuesto que les interesa el dinero. Hay ambición detrás también, por supuesto. Pero yo creo que sí les interesa mucho conservar un cierto... a ver, después de José Woldenberg, Álvaro, casi la mayoría de ellos, de los que han dirigido el instituto o el INE, han quedado pues en la nada. Ricos. Pero en la nada. Pero ricos. ¿Crees que en el fondo eso es lo que a ellos les importa? Por supuesto. A Lorenzo Córdoba también y a Ciro Murayama. Sí, porque de otra manera... Yo creo que... Alejandro, de otra manera habrían efectivamente por sí mismos, sin necesidad de ley de austeridad, sin que se los pidiera a nadie, ser efectivamente decentes y decir... A ver. Yo creo que no, Álvaro, en el caso de Murayama. Yo creo que, en el caso de... de los dos, de todos los que se ampararon. De ellos dos, en particular. No puedo hablar de todos, pero de ellos dos sí. Yo creo que ellos aspiraban a heredar lo que Woldenberg construyó. Brincarse a todos los demás... Y decirse herederos y disfrutar, como Woldenberg, de un cierto prestigio. A Woldenberg le interesa el prestigio. Y yo creo que le interesa. Yo no creo que los otros, después de Woldenberg, les interese eso. A lo mejor sí son tan básicos como para decir, la lana viene. Yo creo que sí les gusta la lana. Estos otros dos, claro que les gusta, pues la han disfrutado y silencioso y haciéndose pasar por los demócratas que sabemos. Pero yo creo que también había una búsqueda de prestigio, de salir, de erigirse como pues estos personajes. Yo creo, tengo esa sospecha. Vamos a verlo con el tiempo. Yo creo que no se les va a facilitar, Álvaro, que el proyecto ya no les salió como ellos pensaban. Bueno, porque ya no están en el ejercicio del poder, precisamente los que los han protegido. Bueno.